Buenos días, estimados estudiantes. Esta sería la clase número 3 de la materia de física del día 3 de febrero del 2021. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿sí? En nuestra segunda clase, de alguna manera, ¿sí? Ayer estábamos viendo justamente la atmósfera. Entonces, dentro de la atmósfera vimos qué capas tenía, vimos qué propiedades tienen estas capas, qué es la atmósfera en sí, ¿sí? Ahora, dentro de esta también se vienen a dar muchas situaciones. Justamente ayer hablábamos del ozono, ¿no? Que se encuentra en una de las capas de la atmósfera. Entonces, hoy día, para continuar con la clase, vamos a hablar de estos agujeros de la capa de ozono. Yo creo que es necesario revisar de alguna manera esta situación o esta cuestión, debido a que es algo latente, ¿no? Algo que está pasando en el planeta y tiene que ver obviamente con la vida no solo de los seres humanos, sino también de otros seres vivientes. Entonces, la capa de ozono, recordemos, se encontraba en una capa de la atmósfera y tiene esta función, ¿sí? De absorber los rayos ultravioletas, estos rayos que si llegan de manera directa, ¿sí? A la Tierra, pueden ocasionar algunas enfermedades. Y en ese sentido, la función que tiene el ozono es sumamente importante para el desarrollo de la vida en el planeta. Ahora, debido a la contaminación, ¿sí? Debido al uso de ciertos materiales eh, para el desarrollo del ser humano, ¿sí? Esta capa de ozono se ha perforado, digámoslo de alguna forma, es decir, se ha generado un agujero en esta capa. ¿Sí? Ahora este ozono no es algo que está ahí como fijo, estático, sin movimiento, sino todo lo contrario. O sea, todo lo que existe en la naturaleza todo el tiempo está en constante movimiento, es dinámico, es dialéctico, como decía alguna vez, y eso hace, ¿no?, que haya cambios y transformaciones. Ahora el ozono se ubicaba, recuerden, el día de ayer hablábamos en la estratosfera justamente, ¿sí? Y aquí en esta capa está todo el tiempo creándose, destruyéndose, formándose nuevo, eh, eliminándose de alguna manera, pero todo esto de forma natural, ¿sí? O sea, no es que haya intervención del ser humano para hacer ozono, no para nada, sino todo lo contrario, o sea, se hace o esta capa se está regenerando, se está destruyendo, se está creando a partir de reacciones químicas que se producen en esta capa. Y estas reacciones químicas de alguna forma son catalizadas, ¿sí?, o impulsadas por el efecto de la radiación ultravioleta. Antes de pasar como a explicar el agujero, es importante entender cuál es la reacción que se da para formarse el ozono, ¿sí? Como saben, el ozono, su fórmula es O3, es decir, son tres átomos de oxígeno, y su reacción prácticamente sería la que tenemos aquí: oxígeno 2 u oxígeno molecular, más la luz ultravioleta, ¿sí?, más la radiación del sol, me va a producir O3, ¿sí? La luz ultravioleta más bien vendría eh, como un catalizador, ¿sí? Ahora lo que pasa aquí de alguna forma es que lo que hace la luz ultravioleta con el oxígeno molecular es separarlo. Teníamos O2, se convierte primero en un oxígeno y en otro oxígeno separado. Y después las moléculas que quedan de oxígeno molecular más el oxígeno que estaría como un radical libre, también lo que hacen es unirse y formar el O3. Y de esa manera se va regenerando todo el tiempo la capa de ozono. Ahora esta capa de ozono también puede disminuir, igual gracias al efecto de la radiación ultravioleta. Entonces acá tenemos en el otro lado una reacción eh, en donde se disminuye el ozono. Entonces yo tendría oxígeno molecular más la luz ultravioleta, lo que hace es fraccionar. Y otra vez tengo una molécula de oxígeno más un radical de oxígeno sería prácticamente más una molécula de oxígeno molecular,
¿sí? Una vez que estos dos son separados, gracias a la luz UV, lo que pasa aquí es que puede intervenir, sea el monóxido de nitrógeno, que sería este de acá, NO, o el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Si, digamos, interviene el monóxido de nitrógeno, lo que pasa aquí es que reacciona directamente con con el ozono. Entonces sería monóxido de nitrógeno más ozono, me produce dióxido de nitrógeno más oxígeno molecular. Ahora, este dióxido de nitrógeno no se queda ahí. Y como tenemos de acá este O2 también sobrante, ¿no es cierto? O este O que está suelto como un radical. Cuando están como radicales es más fácil que reaccione. Entonces, lo que pasa aquí es que este NO2 que pudo haberse producido en esta reacción, reacciona con este oxígeno, que es un radical, es decir, está cargado eléctricamente, y me quedaría NO2 o dióxido de nitrógeno más oxígeno, me produce monóxido de nitrógeno más oxígeno molecular. Y en ese sentido ustedes van viendo que puede irse destruyendo el ozono. Entonces, esta es como la reacción de formación y la reacción de destrucción del ozono, lo que nos da cuenta de que podemos nosotros tener, o estas son las que van dando dinámica en esta capa de ozono, para que el ozono se esté creando, se esté destruyendo continuamente. Ahora hay algo importante que decir aquí. Si bien existen como estos dos, o sea, destrucción, formación y destrucción, estos dos tipos de reacciones están en equilibrio. Es decir, cuando nosotros hablamos de equilibrio, quiere decir que la misma cantidad que se está formando se está destruyendo, lo que hace que la capa de ozono permanezca ahí, ¿no es cierto? Ahora, si se produce un desequilibrio, de alguna manera, es donde vienen los problemas, ¿sí? Los desequilibrios son los que empiezan como a causar, por ejemplo, el tema del agujero en la capa de ozono. Ahora igual aquí nos habla, por ejemplo, o nos da datos importantes sobre este tema del agujero, ¿sí? Entre los años de 1977 y de 1984, ahí fue cuando se detectó, ¿no es cierto?, en la Antártida una disminución del 40% de la capa de ozono. Entonces, claro, esto es como alarmante o llamó la atención de los científicos debido a que era algo fuera de lugar de alguna manera. Entonces eso da cuenta en ese momento de que hay un desequilibrio en la capa de ozono. A este fenómeno, ¿no es cierto?, de disminución del ozono es lo que se le empieza a denominar el agujero de ozono. Ahora aquí también se propone que realmente este término no se ajusta a la ¿cómo es?, al fenómeno como tal, porque en realidad lo que está pasando es una disminución, ¿sí?, de la capa de ozono de 1 a 2 kilómetros, a una altura de unos 16 kilómetros. Ahora, también esto es debido al aumento de sustancias también de forma natural que disminuyen el ozono. O sea, y estas sustancias que están como enfocadas de alguna forma, o las que empiezan a disminuir el ozono, son justamente estas dos que vimos acá arriba, ¿no es cierto?, el monóxido y el dióxido de nitrógeno. Y además de eso, también aparecen nuevas sustancias que empiezan a disminuir el ozono, ¿sí? Y esas sustancias, claro, no son producidas de forma natural, sino más bien por las actividades antropogénicas, es decir, por las actividades que realizan los seres humanos, ¿sí? Y son estos conocidos como CFC. Entonces son los compuestos clorofluorocarbonados. Estos compuestos clorofluorocarbonados, ¿sí? Son hidrocarburos halogenados que tienen dentro de su composición cloro y flúor, por eso es cloro-fluoro, ¿no es cierto? Tienen cloro y flúor,
claro, el carbono viene a ser como la base porque justamente cuando hablamos de hidrocarburos van a tener hidrógeno y carbono necesariamente, y aparte de eso, en este caso, como son clorofluorocarbonados, tendrían cloro y flúor, que vienen también a de alguna forma actuar en el proceso de degradación de la capa de ozono. Por otro lado, también este desequilibrio que se empieza a producir es por el aumento de los compuestos que tienen oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Ahora, ¿estos de dónde salen? Estos salen justamente de combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles, hablamos, por ejemplo, de los derivados del petróleo. Sí, ustedes saben, el petróleo viene a constituirse como un combustible fósil que se generó justamente a lo largo del tiempo de los restos de plantas y animales de años pasados, ¿sí? Y en condiciones específicas de presión, temperatura, presencia de agua salada, etc. No es que se forma así como así de cualquier animal en cualquier momento, sino que hay condiciones que dieron la formación a este combustible, que es hasta la actualidad, ¿no? Uno de los más usados, por ejemplo, para el tema de industrias, máquinas térmicas, para los automóviles mismo que vemos que diariamente están incrementando todo el tiempo, eh, para otras máquinas que existen dentro de la industria pesada, ¿sí? Entonces, todos estos combustibles también contribuyen a que existan estas sustancias de base nitrogenada. Por otro lado, también otra cuestión que, que de alguna forma contribuyó al aumento de compuestos con nitrógeno y oxígeno, como los monóxidos y los dióxidos de nitrógeno, son los fertilizantes. Ya en esta época más o menos veíamos acá arriba, ¿no es cierto? Se detecta en el 77. Ahora el uso de fertilizantes ya data de mucho antes. De hecho, en 1960 sale un estudio importante sobre el tema de la contaminación tóxica no visible, que es justamente dedicada a esta cuestión de los fertilizantes en la agricultura. Entonces, estos, debido a su incremento y debido a su composición química, también empezaron a generar otro tipo de sustancias contaminantes en el ambiente. Ya, ahora estos de aquí, estos compuestos nitrogenados, no es que pueden llegar así a distancias súper elevadas o llegar a la capa de ozono así nada más, sino que lo que pasa es que estos compuestos, ¿sí? De alguna manera, o el uso y el abuso de estos, terminan llegando de alguna forma a la parte más alta de la atmósfera gracias a la lluvia ácida, ¿sí? Esta lluvia ácida en donde eh, de alguna forma lo que se hace es que estos compuestos o este nitrógeno, estos compuestos con nitrógeno, lleguen a las nubes y de ahí de alguna forma pasan a la estratosfera, ¿sí? Porque si decimos, ah, no, se evaporaban desde la Tierra así nada más, no fue tan así, sino que fue gracias a su mezcla incluso en agua, llegar a las nubes y para pasar de alguna forma a la estratosfera, donde un proceso de fotólisis, debido a la luz UV, es decir, a la radiación ultravioleta, eh, origina que estos compuestos empiecen como a reaccionar y a disminuir el ozono. Entonces vemos que son como una serie de actividades, una serie de procesos que se van generando en la capa de ozono para que ésta vaya disminuyendo su espesor. Y justamente es porque, claro, se ha hecho el uso indiscriminado de muchas sustancias que al evaporarse pueden generar, ¿no es cierto?, reacciones químicas de degradación del ozono, y estas pueden ser mucho mayores que las reacciones o
o la capacidad de regeneración que tenga la capa de ozono. Y en ese sentido se produce el desequilibrio. Cuando ya lo que veíamos acá, ¿no es cierto?, en un inicio, esta formación de ozono y esta disminución de ozono no está en equilibrio, sino que la disminución de ozono aumenta debido a los componentes que vienen de toda esta contaminación, y eso hace que como la una sea mayor que la otra, la capacidad de desgaste sea mayor que la capacidad de formación de ozono, y va generando que se vaya perdiendo la capa de ozono, y como dice aquí, más que un agujero, de alguna manera se ha visto disminuida en su espesor. Ahora, las consecuencias de que la capa de ozono termine disminuyendo su espesor son sumamente graves para la vida en la Tierra, y no solo para los seres humanos, sino para otros seres vivientes, como decía hace un momento. Ahora también la reacción, digamos, con los compuestos clorofluorocarbonados, disculpen, un poco difícil la palabra, viene a ser, como vemos aquí, ¿no es cierto? Llegan estos compuestos que vienen, por ejemplo, no sé si ustedes utilizan aerosoles en la casa, muchos de estos tienen compuestos aún, a pesar de que se prohibió, ¿no es cierto?, con el tiempo, después de esta preocupación, todavía se siguen usando ciertos aerosoles. Entonces, estos tienen compuestos que tengan como dentro integrados cloro, flúor, etcétera. Entonces, lo que pasa es que estos llegan a la atmósfera, ¿sí?, llegan a la estratosfera, reaccionan con la luz ultravioleta y forman radicales de carbono, flúor y cloro, ¿sí? Y esto sumado al cloro, perdón, y esto además deja libre un radical cloro, ¿sí? Entonces, un radical cloro, cuando hablo de radicales, estoy hablando de moléculas cargadas. Cuando una molécula está cargada, tiene carga positiva o negativa, tiende a reaccionar de una manera más rápida que otras, ¿sí? Entonces, esta molécula que queda suelta, que es el cloro, reacciona con el oxígeno 3, con el ozono. Y lo que hace esto de alguna forma es robarle un oxígeno al ozono, y me queda el monóxido de cloro, y dejar oxígeno molecular, como tal, que es una molécula más estable. Ahora, esta reacción es como de forma sucesiva, y es en cadena, y es sumamente rápida, ¿sí? Por eso es que los compuestos fluorocarbonados son unos de los que más daño le causan a la capa de ozono. Y lo que pasa es que ¿sí?, monóxido de cloro reacciona, o sea, sigue reaccionando. Reacciona con una molécula de oxígeno. Recuerden que en la capa de ozono va a haber oxígeno en forma libre como radical y oxígeno molecular, y aparte el ozono. Entonces reacciona con una molécula de oxígeno, y lo que produce esto otra vez es como una ruptura nuevamente, y se forma cloro más O2. Ahora este cloro que otra vez queda suelto vuelve a hacer el ciclo, y así sucesivamente, y por eso es que se va como de alguna forma degradando y disminuyendo la capa de ozono. Y por eso se prohibieron estos compuestos. Sin embargo, se siguen usando. ¿Ya? Aquí hay un dato importante. Dice, después de destruir el ozono, el cloro queda libre, como les dije aquí, para seguir destruyendo más ozono, ¿sí? Cada átomo de cloro puede permanecer en la estratosfera alrededor de 100 años. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que tiene este pequeño átomo de cloro para seguir degradando la capa de ozono. Son 100 años que tiene un poco de vida útil, digámoslo así, ¿sí? Y puede catalizar la destrucción de 100.000 moléculas de ozono antes de reaccionar con los óxidos de nitrógeno. Entonces vemos aquí cómo es la actividad del cloro, una actividad devastadora. Como les decía, es como destruye, nuevamente se libera y vuelve, y está como un ciclo, dando la vuelta ahí mismo, y destruyendo. Ahora, para que este cloro desaparece una vez que reacciona, ¿no?, con un
monóxido de nitrógeno. En este caso, el monóxido de cloro más el dióxido de nitrógeno producen, en este caso, una sal, ¿sí?, que tenemos aquí. Y en ese sentido ya desaparecería el cloro, pero esto pasa después de un periodo de 100 años aproximadamente. Ahora, ¿por qué se produce la pérdida de ozono precisamente en los polos? Porque es en donde más o en donde se puede visibilizar este fenómeno. Es porque las temperaturas son muy bajas. Entonces, al tener temperaturas muy bajas porque están más lejos del Sol, ¿sí?, vemos como en la anterior clase igual la Tierra, o sea, ensanchada en la parte ecuatorial, más achatada en los polos, y como están al extremo, claro, la incidencia de los rayos UV no va a ser la misma que en la parte ecuatorial, y por lo tanto, ¿sí?, al tener muy bajas temperaturas, estos dióxidos de nitrógeno están inactivos, no pueden reaccionar, ¿sí? Y en ese sentido no permite que se produzca esta última reacción que vemos aquí para eliminar de alguna forma el cloro o para degradarlo. Bueno, aquí nos dan unos datos en donde se utilizaron como estos compuestos con cloro, flúor y carbono. Ya en épocas anteriores, 60, 50, ¿sí?, se produjeron y se sintetizan de forma masiva y fueron utilizados, pero un montón. Y esto fue utilizado en la industria del frío, como refrigerantes, frigoríficos, aires acondicionados, en estos que les decía hace un rato, en sprays, ¿sí? También se utilizaban como en formación de espumas aislantes, como en el tema de estas maquinitas para incendio. Y así sucesivamente tenían como un montón de aplicaciones y justamente estos compuestos fueron migrando al estratosfera. Ahora, el efecto de la pérdida de la capa de ozono alrededor del globo terráqueo son sumamente graves, como les decía, ya que lo que hacen, ¿no es cierto?, la capa de ozono tiene la función de filtrar los rayos UV. Ahora, cuando no hay una filtración adecuada, estos rayos UV pasan con mayor potencia, digámoslo así, a la Tierra y viene a constituirse como un agente mutagénico, es decir, produce mutaciones, ¿sí? Y en ese sentido actúa a nivel del ADN de los seres vivos, ¿sí?, el adenosín. Bueno, en este ADN que en realidad es el que nos da las características genéticas a nivel de genoma humano, un poco actúa este. Entonces el ADN lo que hace es absorber esa radiación, ¿sí? Y esa radiación que es absorbida por el ADN, en su momento, lo que produce es que este ADN se modifique estructuralmente, es decir, a nivel genético. Cuando hablamos de nivel genético son mutaciones irreversibles, ¿ya? Y esto en sí puede producir como cáncer de la piel, que es una de las, digamos, de las consecuencias más graves de estar expuestos a esta radiación UV. Y además que sabemos que el cáncer es prácticamente irreversible, o sea, hasta la actualidad se siguen estudiando los diferentes tipos de cáncer que hay, porque hay algunos, y se ha visto que no se ha encontrado una cura ciencia cierta. Por otro lado, puede producir las cataratas, ¿sí?, que también son afecciones oculares sumamente complicadas, porque pueden llegar a generar ceguera. También produce esto debilitamiento del sistema inmunológico. Ahora nosotros sabemos que nuestro sistema inmune nos mantiene de alguna forma protegidos, ¿no es cierto?, de virus, de bacterias. Una afección a este nivel puede producir que un virus, una bacteria, que no sean tan catastróficos como cuando estamos bien en el tema del sistema inmunológico, nos pueda matar.
También ya hablando de los ecosistemas marinos, afecta a los organismos como las bacterias, el fitoplancton, eh, los huevos y las larvas de los peces. Ahora el fitoplancton, ustedes saben, es uno de los alimentos principales de los animales marinos, entonces no es que solo se afecta a este y ya, no pasa nada más, sino que puede generar que otras especies que dependen de alimentarse de este puedan ir desapareciendo. Y claro, si desaparece una especie dentro del espectro más trófico, van desapareciendo otras que se alimentan de estas que desaparecieron. ¿Sí? Entonces es como una cadena. Si se desata lo uno, se puede desatar también lo otro. Ahora cuando hablamos nosotros de las plantas, en las plantas se puede ver reducción del tamaño de las hojas, el menor crecimiento también de las plantas, y las semillas salen con una calidad, con no tan buena calidad, es decir, con peor calidad de semillas de alguna manera. Ahora, si bien es cierto, algunos de los compuestos clorocarbonados están prohibidos, sí, desde hace algunos años, hay industrias que lo siguen usando. Hay sprays que nosotros podemos estar consumiendo que siguen teniendo estos compuestos. Hay desinfectantes aún que usan esto. Hay aerosoles como para que huela rico la casa, digámoslo así, que también los poseen. Entonces sí hay que ser más conscientes un poco de lo que usamos, ¿no es cierto? Para nosotros también de alguna forma contribuir a la disminución de producción de estos materiales. Un poco les hablo de esto porque, claro, al ser una carrera de protección del medio ambiente, sí, la mayoría que cogen esta materia, es necesario no solo tener el conocimiento técnico, sino que tener una conciencia, ¿sí? De lo que es el medio ambiente, de lo que es proteger la naturaleza. Que si bien es cierto que si yo o dos personas dejamos de usar, no sé, los soles o cuestiones que tengan estos compuestos, no vamos a contribuir en gran manera porque las grandes industrias, los grandes monocultivos siguen usando pesticidas, siguen usando compuestos con cloro, con flúor, con nitrógeno, sumamente contaminantes y son quienes en realidad causan el impacto, ¿sí? El impacto importante en la capa de ozono. De alguna forma podemos ir generando nosotros hábitos que puedan ser transmitidos, no sé, a nuestros familiares, primos, hermanos, no sé, sobrinos, lo que tengamos, e ir generando una conciencia distinta de alguna forma. Que de ahí, dentro digamos, de la forma de producir que tiene esta sociedad, ¿sí? En masa, a gran escala, y con estas grandes industrias y monocultivos que no les importa mucho el medio ambiente, sino más lucrar, eh, va a ser muy difícil como frenar o combatir algunos fenómenos que se van a ir dando en relación a la degradación del medio ambiente. Es un poco como para hablar de un poco relacionado al medio ambiente y relacionado con el tema de la atmósfera que veíamos el día de ayer y todas sus características. Entonces, este sería uno de los fenómenos. Ahora ustedes saben que dentro de la atmósfera, de lo que hablamos el día de ayer, se producen otros fenómenos como los rayos, las lluvias o precipitaciones. Se producen también los huracanes, eh, las nevadas, etcétera. Entonces, en ese sentido, también vamos a ver dentro de lo que sería la atmósfera un fenómeno que es necesario conocerlo, debido a que en el Ecuador, o sea, es sumamente importante, yo creo, el tema de precipitación, el tema de las precipitaciones. Entonces, ahorita vamos a pasar a esta parte. Voy a compartir las diapositivas. Uh -huh. Justamente dentro de la atmósfera, como decía hace un minuto, se dan otros fenómenos naturales
¿sí? Porque no son producidos, digamos, que los seres humanos hacemos que se produzca la precipitación. Bueno, ya hay mecanismos en donde estudios revelan que ya el ser humano está bombardeando con, no me acuerdo el componente, pero bombardean las nubes para producir lluvia en donde no hay mucha, bueno, donde no hay mucha agua y donde hay sequedad. Entonces, en ese sentido ya hay métodos artificiales, pero nosotros vamos a hablar como de la precipitación, no como artificial, sino natural, como tal, que sería un fenómeno dentro de la atmósfera. Ahora un poco para hablar de precipitación, nosotros sabemos que la precipitación, o como ustedes la conocen, la lluvia, viene a ser un conjunto de partículas líquidas, en unos casos solamente líquidas, o también puede ser en otros casos de partículas sólidas como el granizo, o puede ser una mezcla entre líquidas y sólidas que provienen de las nubes para alcanzar el suelo. Entonces es un conjunto de partículas líquidas o sólidas procedentes de las nubes que alcanzan el suelo. Eso vendría a ser una precipitación. También se la puede definir como la cantidad de agua que cae a la superficie terrestre y proviene de la humedad atmosférica, ya sea en estado líquido o en estado sólido. Cuando nosotros hablamos de estado líquido, podemos ahí citar la llovizna o la lluvia, que conocemos como tal. Y en estado sólido se puede hablar de la nieve, del granizo, creo que es más palpable para las personas que vivimos en el Ecuador, ¿sí? Ya que solamente creo que 2 veces en Papayacta cayó nieve y fue algo como no común, porque en el Ecuador no ha habido esta situación. Eh, también la precipitación, sí, es uno de los procesos meteorológicos más importantes para la hidrología. Hidrología es el logos tratado, hidroagua, entonces es el tratado del agua, ¿sí? Y junto a la evaporación constituyen la forma mediante la cual la atmósfera interactúa con el agua superficial en el ciclo hidrológico del agua. Es decir, están interactuando tanto debido a la evaporación, el agua superficial con las nubes todo el tiempo. Y este ciclo hidrológico es sumamente importante porque es justamente el que puede proveer, ¿cierto?, de humedad, de la humedad necesaria en ciertos sectores en donde se necesita para el desarrollo de plantas, de animales, de ecosistemas en sí. Ahora una de las principales fuentes que tiene la precipitación como tal viene a ser justamente la superficie del océano, ¿sí? Entonces, ustedes saben, el océano es sumamente inmenso, entonces en esta superficie se produce todo el tiempo este proceso de evaporación y viene a constituirse como una fuente de agua que va hacia las nubes, ¿sí? Y después nuevamente por las acciones de los vientos fríos, vientos calientes, etcétera, precipita o cae al suelo. Por otro lado, también otra consideración a tomar en cuenta aquí es que la circulación atmosférica transporta todo el tiempo humedad, es dinámica, se está moviendo por el viento, etcétera. Entonces se está transportando todo el tiempo la humedad. Y la localización de una región con respecto a la circulación atmosférica, la latitud, por ejemplo, la distancia, que sería la longitud, son responsables del clima. Entonces depende de algunos factores, no es nada más así, sino que también depende de latitud, de longitud, que sería como esta distancia que se mueven de alguna forma las corrientes de aire húmedo. Ahora nosotros podríamos citar como algunas formaciones de precipitación. ¿Sí? Las nubes vienen a ser formaciones de precipitación y como hemos visto a nuestra vista o a nuestros ojos son como de color blanco, de color gris, dependiendo, ¿no? Entonces estas nubes se definen como el conjunto de gotas de condensación de agua cuyo diámetro es de 20 micrómetros, es decir, muy pequeñitas, y separadas por 1 milímetro aproximadamente. Entonces, esto hace, debido a su, digamos,
a su tamaño tan pequeño, tan micro, ¿sí? Y a su separación hace que estas nubes sean livianas y por eso es que las vemos flotando de alguna forma en la atmósfera. Por otro lado está ya la llovizna, que vienen a ser gotas de agua de 0.1 a 0.5 milímetros. Siguen siendo pequeñitas. Sí hemos visto nosotros aquí en el Ecuador estas lloviznas que son como unas gotitas que prácticamente están flotando y cayendo a la superficie, una cosa así. Y de ahí está ya la lluvia. Entonces las lluvias son gotas de agua mucho más grandes que las anteriores, ¿sí? Sus diámetros pueden oscilar entre 0.5 milímetros a 5 milímetros. Entonces ya vemos que son mucho más grandes que las anteriores. Es decir, el volumen es 1.000.000 de veces más grande que el de las nubes. Y se pueden distinguir dentro de la lluvia como algunos tipos, como la escarcha, la nieve, el granizo, las bolitas de hielo que vienen a ser en este caso claro, parecidas al granizo, pero capaz un poquito más grandes. ¿Sí? Entonces se puede diferenciar. O sea, la lluvia no solamente es líquida, sino también puede ser una lluvia de agua sólida, como lo es el granizo. Ahora, esta distribución de agua en las nubes va a depender mucho de las temperaturas, ¿sí? Cuando se tiene temperaturas entre 0 grados hasta menos 12 grados Celsius, entonces vemos temperaturas bajo cero. Aquí en el Ecuador no llegamos como, ¿qué sería? Como normalmente a temperaturas bajo cero. Sin embargo, sí hay cantones, provincias en donde pueden llegar. O sea, una de esas es, por ejemplo, en el Carchi, en Tulcán, se ha habido registros de temperaturas menores a la temperatura cero. Ya en esas temperaturas, las nubes están constituidas por gotitas de agua súper enfriada, es decir, que están en forma de gotitas de agua todavía, ¿sí? De ahí si tenemos nosotros temperaturas mucho menores o de menos 12 grados Celsius a 29 grados Celsius negativo, a menos 29 grados Celsius, encontramos ya otra cuestión, es una mezcla de hielo y gotas de agua súper enfriada. Entonces ya no solo el agua está en estado líquido, sino además está en estado sólido. Y las dos partículas están mezcladas, o sea, esos dos tipos de formaciones con agua. De ahí si ya tuviéramos temperaturas menores a menos 29 grados Celsius, que sería como ahí está una foto en una montaña arriba, ahí encontramos el hielo solo de forma cristalina o en forma de cristales. Entonces vemos que no se puede hablar de nubes como homogéneas o solo hay un tipo de nube, sino que se puede encontrar, dependiendo de la temperatura, formaciones solo con agua, nubes con mezcla de agua y hielo, y otras nubes de solamente hielo, o sea, solo de cristales de hielo, no solo de hielo, cristales de hielo. Entonces, estos cristales se encuentran dentro de esta formación nubosa. Aquí un poco para mostrar como los diferentes tipos de nubes que se podrían encontrar en la atmósfera. Entonces aquí nosotros tenemos los cirroestratos, ¿sí? Que vendrían a ser como bastante difuminados, como lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Tendríamos también las cumulanimbos, ¿sí? Los cumulanimbos, ¿sí? Que vendrían a tener esta formación, como esta nube grande, grande, grande que tenemos aquí, que se ve más densa, ¿no es cierto? Incluso se la puede ver como más pesada, ¿sí? Tenemos los cúmulos, que son aún más acentuados y capaz un poco más compactados que estos de acá. Se podría encontrar también los cirros, que son como estas manchitas de nube que se suele ver en el cielo. Entonces, cada vez que están más alto, quiere decir que son un poco más livianos los gases que los conforman, es decir, las gotitas de agua están más
más ligeras, por eso permite que estos suban. Entonces, los que están más arriba, acá tenemos la escala de alturas, quiere decir que son más ligeros y por eso incluso se ven más ligeros a la vista. Igual tendríamos los cirrocúmulos, que no son tan ligeros como esto, ya se ven un poquito más densos, es decir, hay más gotitas más juntas. Tenemos los altoestratos, que se ven como estas manchitas así. Los altocúmulos, que se van a ver así, de esta forma, como nubes discontinuas. Los estratocúmulos, estos van a estar como a una altura máxima de 6000, ¿sí? Son un poco más densos. Estos de aquí, que ya prácticamente son precipitación, digámoslo así, que se encuentran a una altura de 3000 metros más o menos, son los nimboestratos, ¿sí? Estos pueden presentarse ya cuando está sucediendo la lluvia como tal o la caída de nieve. Y las nieblas, o también conocidas como estratos, que muchas veces las hemos visto en ciertas horas del día, no todo el día. En Quito al menos a veces, ahora no he visto, pero antes solía ver estas nieblas, estos estratos en las noches, tipo 6, 7 de la noche. Sí, y estos están prácticamente como al ras del suelo, por su altura. Entonces vamos viendo igual en esta tablita cómo, dependiendo de la composición de las nubes o cómo estén conformadas, sus partículas, etcétera, van cambiando también, también las alturas de, de las mismas. Eso es un poco para ver qué tipos de nubes nomás podíamos observar. Ahora no sé si ustedes quieren como hacer ese ejercicio de un día sentarse a ver qué nubes nomás pueden identificar, podrían hacerlo para que vean que no son uniformes, no es que todas las nubes son igualitas, sino que hay diferentes tipos. Claro, cuando ya llueve sí se puede ver clarito. Aquí en Quito, al menos esta de aquí, el nimboestrato, se lo ve súper claro. Ya. Ahora estas gotitas de agua, no es que estas gotitas que después se precipitan, no es que son constantes, es decir, que están igualitas todo el tiempo, sino que hay mecanismos que permiten el crecimiento de estas gotitas. Entonces, estos mecanismos empiezan con una fase que viene a ser la nucleación. ¿En qué consiste esta nucleación? En que la condensación de las gotitas no comienza hasta que el vapor tiene cierta superficie donde condensarse, es decir, tiene un núcleo al que puede como de alguna forma, digámoslo, adherirse para después convertirse en agua. Entonces, este vapor que está subiendo, digamos, encuentra una superficie que viene a ser un núcleo, digamos, se engancha, digámoslo así, a este núcleo y eso le permite que se condense para que se vayan formando las gotitas y posteriormente la precipitación. En ese sentido, nosotros podemos encontrar dos tipos de nucleación, la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. ¿Sí? La nucleación homogénea consiste en que el agua que se condensa o que se va a condensar sobre una superficie de agua submicroscópica, es decir, primero está este vapor ahí, ¿no es cierto?, flotando, encuentra una superficie, una gotita de agua submicroscópica, o sea, muy pequeñita, ¿sí?, que no tiene núcleos previos, entonces lo que empiezan a hacer es como adherirse y se va formando el condensado, la gotita de agua, para después provocar la precipitación. Entonces es agua sobre agua, digamos, de alguna forma. ¿Sí? Y para producirse de alguna forma la precipitación se va a requerir una sobresaturación, es decir, un exceso de saturación, ¿sí? Aproximadamente del 300%. De ahí está la nucleación heterogénea, que es cuando el vapor se condensa sobre partículas de alguna sustancia que no sea agua. Puede encontrarse, no sé, sal, por ejemplo. Si partículas de sal se condensa ahí y puede ir generando esta nube para la precipitación.
Ahora, durante la nucleación homogénea, sí, puede ocurrir o puede formarse el agua de subfusión que se conoce. Esta agua de subfusión es aquella agua que se puede enfriar durante la nucleación homogénea, o sea, cuando es en agua mismo, ¿sí? Hasta menos 42 grados Celsius. O sea, debe haber esas temperaturas para que se produzca de alguna forma esta agua fría. Por otro lado, otra consideración dentro de estos mecanismos es la presión de saturación sobre hielo. Si esta presión de saturación sobre el hielo es menor que sobre el agua, es decir, que si es que se encuentran con un núcleo de hielo, el vapor, ¿sí? La saturación va a ser menor que si se encontraran con un núcleo de agua. En ese sentido, también nosotros podemos encontrar nubes frías y nubes calientes, ¿sí? Las nubes frías es la parte de la nube que tiene temperaturas menores a 0 grados Celsius, ¿sí? Y sus núcleos de condensación son cristalinos, son el hielo en sí. De ahí podemos encontrar también nubes calientes, ¿sí? Toda nube que tiene una temperatura mayor a 0 grados Celsius, que sería como un punto de congelación. Y en este caso, los núcleos de condensación vienen a ser partículas de sal u otros. Entonces, si hablamos de partículas de sal, quiere decir que está relacionada con la nucleación heterogénea, las nubes calientes, y las nubes frías prácticamente con la nucleación homogénea, porque es agua, no, digamos. Ahora hay diferentes mecanismos de precipitación, una vez que ya, digamos, se formó las nubes, etcétera. Hay mecanismos de precipitación dependiendo igual del tipo de nubes. Nosotros podemos tener, como vimos arriba, estas nubes calientes que están presentes a temperaturas mayores a 0 grados Celsius. Y como veíamos, ¿no es cierto? Cuando se hace la nucleación se pueden encontrar una partícula de sal. Esta partícula de sal o este vapor de agua choca con la partícula, como vemos aquí, ¿sí? O absorbe el agua, como dice aquí, y se forma esto, un pedacito de sal cubierto por agua. En un punto específico, ¿sí? La sal se diluye en el agua, como saben, el agua es el disolvente universal, y lo que se produce es que la sal se deshaga y se forma la gota de agua. Entonces, esta de aquí, o este mecanismo, está ligado justamente a esta nucleación heterogénea que veíamos hace un momento, para formarse como la gotita de agua. Ahora, dentro de estas nubes calientes está lo que se conoce como la teoría de la captura en estela. Es cuando las gotitas de agua caen, ¿sí? Y las líneas de corriente divergen rápidamente en su parte delantera y convergen en la parte de la retaguardia de la precipitación, digamos así. ¿Sí? Y las gotitas al caer van dejando una estela donde la resistencia del aire se reduce, entonces van dejando una estelita de agua, digámoslo así, y la resistencia del aire se reduce y permite como la precipitación. Y por lo tanto otras gotas casi del mismo tamaño de la gota principal o de la gota que primero cayó, caerán más deprisa. Entonces esta estela que se forma, ¿no es cierto?, en este tipo de lluvia hace que la lluvia caiga más rápidamente, ¿sí? Y esto hace que se favorezca la precipitación de alguna manera y se relaciona, como vimos, con la nucleación heterogénea. De ahí, otro mecanismo de precipitación viene a darse cuando son nubes frías. Entonces aquí tenemos un cristal de hielo, otra vez el mecanismo, ¿no es cierto? Y este cristalito de hielo, o este pedacito que está en la atmósfera, muy pequeñito, se une, ¿no es cierto?, con el vapor de agua, y va a formar, una vez que hay esta unión, forma la gotita, ¿sí? Ahora cuando se dan estas nubes frías, una vez que se forman, para formarse de alguna forma la precipitación, está lo que se conoce como la teoría de Bergeron.
Entonces, lo que pasa aquí es que el vapor satura antes sobre el hielo, y en las nubes frías conviven cristales de hielo y además gotitas de agua. Entonces son nubes mixtas, digámoslo así. Migrando vapor del entorno a la gotita del cristal. Y esto hace que la gotita engorde de alguna forma a favor del cristal vecino. Entonces va ensanchándose. Ya. Ahora en la nube lo que se presentará son elementos que crecen a expensas de otros, es decir, como estas gotitas hacen que engorden las gotitas vecinas, estas otras están creciendo a expensas de otras gotitas, ¿sí? Y los elementos más grandes, ¿sí? de este tipo de nubes caerán dentro de la propia nube, ahí mismo, digamos así, ¿sí? Capturando por coalescencia a otros más pequeños. Entonces cae en la misma nube, captura a otros más pequeños y hasta que las gotitas sean lo suficientemente grandes para comenzar su precipitación. Entonces un poco en este esquema de aquí está como explicado eso. Entonces recuerden, esta como gotita más grande cae dentro de la nube que tiene como estas gotitas más pequeñas, de alguna forma hace que otras se junten o se ensanchen, o esta ensancha a otras, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y lo que hace es que a la final estas gotitas, que están como aledañas, tengan el peso suficiente, la cantidad de agua suficiente para caer a la tierra, de alguna forma. Entonces ese sería como el otro mecanismo de precipitación que podríamos citar dentro de los principales. Ahora, de acuerdo a los mecanismos también de enfriamiento de las nubes para una precipitación, nosotros podemos tener precipitaciones ciclónicas y no ciclónicas. Ahora, cuando hablamos de una precipitación ciclónica, es cuando se produce un levantamiento del aire que converge en una zona de bajas presiones. Entonces, levanta el aire en una zona donde la presión es baja, es decir, digamos a nivel del mar. La presión es, en las alturas, ¿no es cierto? La presión es menor que cuando se encuentra a nivel del mar. ¿Ya? Ahora, este tipo de precipitación ciclónica puede ser de dos tipos o subtipos, ¿no es cierto? Puede ser una precipitación frontal y una precipitación no frontal. Cuando nosotros hablamos de precipitación frontal, es cuando las masas de aire cálido y húmedo son levantadas por encima del aire frío. O sea, estas masas de aire cálido húmedo, que es como la nube, se va por encima del aire frío y eso va a producir como la precipitación. Pero también se puede hablar de una precipitación no frontal. Esto se da cuando en el ascenso del aire cálido hay zonas de bajas presiones y también puede generarse por un choque incluso de corrientes frío-caliente. ¿Sí? Por otro lado están estos mecanismos precipitaciones no ciclónicas que se dan cuando el levantamiento del aire no se produce como consecuencia de una zona de bajas presiones, es decir, no hay bajas presiones, sino son otras cuestiones. Ahora, dentro de este tipo de precipitaciones no ciclónicas podemos encontrar dos a la vez. Una precipitación convectiva y también podemos encontrar una precipitación orográfica. Cuando hablamos de una precipitación convectiva, es cuando el ascenso se produce por la menor densidad de la masa de aire en un proceso de calentamiento, es decir, la masa de aire es sumamente densa, liviana, digámoslo así, y eso hace que ésta ascienda y se produce después la precipitación. En cambio, cuando hablamos nosotros de una precipitación orográfica, que sería otro tipo de no ciclónica, es cuando el ascenso se produce forzado por la presencia de la elevación topográfica. Entonces depende de las alturas, de las bajadas, de las montañas, de los cerros, etc. ¿Sí? De las lomas y por el estilo. Acá les voy a mostrar un poco la diferencia ya gráficamente.
una precipitación convectiva que veíamos hace un rato, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto? Digamos, esta es nuestra nube y está cayendo de esta forma. Y recuerden que la convectiva está aquí, es por la menor densidad, ¿no es cierto?, del aire. Entonces, este es un aire muy, muy liviano, ¿sí?, que subió, y no importa, o sea, no tiene nada que ver con la cuestión topográfica. Subió porque es liviano y después, por la unión de las gotitas, dependiendo del mecanismo que se haya dado, se produce la lluvia. Ahora, la precipitación orográfica, en cambio, esta se debe a que, digamos, estas masas de aire que están como flotando, por las condiciones topográficas, aquí han puesto una especie de lomo, ¿sí?, tienden a subir, ¿sí? Entonces, este aire que venía así se encuentra con la montaña. Uno tiene para dónde ir, sube. Y una vez que sube, se enfría y produce precipitación, ¿sí? Puede pasar como de esta forma, como en este esquema. Ahora, también habíamos visto que hay dos tipos de precipitación ciclónica. Recuerden, estaba la ciclónica y la no ciclónica. Dentro de la ciclónica teníamos la frontal y la no frontal, que aquí también se la puede llamar como frontal de frente frío. Y a la otra que le decimos frontal, nada más, esa es frontal de frente cálido. Ahora esta puede ser frontal de frente frío o no frontal, que es más común decirle no frontal. Ya, entonces aquí vemos una precipitación frontal, que nos decía que es cuando la masa de aire cálido y húmedo se levantan por encima de las masas de aire frío. Entonces aquí nosotros vemos que el aire cálido y húmedo está avanzando, ¿no es cierto? Viene de acá. Y de repente se choca o se encuentra con una corriente de aire frío, pero como esta es sumamente liviana, se va por encima de esta corriente de aire frío. Ahora, justamente en la zona donde chocan, si ustedes se fijan, esta nube que es como más liviana y más caliente, choca por encima y por debajo está el aire frío. Lo que pasa es que este choque, ¿sí?, justamente en esta zona, hace que unas gotitas de agua que están en esta nube caliente sean enfriadas, condensan y caen a la superficie, ¿sí? Ahora, en la parte de precipitación no frontal o precipitación frontal de frente frío, en cambio es que la parte caliente va por debajo del aire frío de alguna forma. Entonces vemos aquí el aire frío, que es este de aquí, va viajando y de repente aquí tenemos nosotros nuestro aire caliente o cálido, va viajando y este más bien puede estar chocando o puede estar por encima del aire caliente, o sea, el aire caliente va a estar bajo. Entonces, este choque que puede ocurrir como en esta zona, frío-caliente, hace que las gotitas condensen y se precipiten. Entonces, si ustedes se fijan, acá es que las nubes calientes se van por encima del aire frío. Acá no, el aire frío y el aire caliente pueden estar incluso a la misma altura, chocan, hay una coalición de alguna forma y eso hace que se precipite. O puede ser, como decía en la anterior diapositiva, que el aire frío vaya por la parte caliente, o sea, que esto suba así y enfría obviamente a esta parte caliente y se precipite. Lo más común es que de alguna forma se encuentren en un punto y caiga y se dé la precipitación. Ahora nosotros podemos clasificar a las precipitaciones de acuerdo a si son sólidas o son líquidas. Entonces nosotros podemos encontrar precipitaciones líquidas, ¿sí?, pero también podemos encontrar precipitaciones sólidas. Ahora, cada una de estas va igual a, de alguna forma, dividirse en subcategorías. Y tendríamos, cuando hablamos nosotros de precipitación líquida,
Tenemos la llovizna, la lluvia engelante y los chubascos de agua, o sea, todos esos tipos de lluvia. Entonces, la llovizna también en otros países se la conoce como orvallo, sirimiri, garabobos, no sé si en otros países tendrá otros términos, pero digamos estos son unos de los cuantos se las puede conocer. Y esta está formada por numerosas gotitas de diámetro inferior a medio milímetro, entonces son diámetros pequeños, con velocidades de caída muy, muy lentas. ¿Sí? Recuerden, cuando se ve aquí una llovizna, parece que estas gotitas empiezan como a flotar en el aire y después van precipitándose lentamente. Y es una cantidad de agua que es escasa, no es tan grande. Ahora nosotros también podríamos tener las precipitaciones que se denominan lluvia. En este caso ya las gotas de agua son un poco más van como en un diámetro de más de medio milímetro, o sea, son más grandes que la llovizna, y caen con una velocidad moderada, más o menos superior a 3 metros por segundo. El tamaño de las gotitas es mediano y la cantidad de agua es variable. Puede haber muchas veces que una lluvia, no sé, arroje muchos mililitros de agua y en otros casos escasos mililitros de agua. De ahí tenemos lo que se conoce como lluvia gelante, ¿sí? En este caso las gotitas se encuentran en estado de subfusión y se congelan cuando impactan con el suelo, es decir, están como muy, muy, muy frías y cuando impactan al suelo, ¡pah!, se congelan, dejan como el suelo con hielo, ¿sí? Esto se puede ver o es más palpable cuando hay objetos en el aire o aviones, por ejemplo, en vuelo, y dan lugar como a la formación de un hielo sumamente liso en las superficies de estos que se encuentran en vuelo. De ahí podríamos hablar de los chubascos, ¿sí? Se han de haber escuchado. Los chubascos de agua también se conocen como aguaceros o chaparrones, ¿sí? Es otro nombre con el que se los conoce. Y estos más bien son una súbita caída de agua o violenta caída de agua producida por grandes gotas con abundante agua. Ahora aquí en Quito sí se ha podido observar, a veces está así todo tranquilo y ¡pum!, cae un montón de agua en poco tiempo y se acabó la lluvia, ¿no es cierto? Entonces se viene a ser un chubasco. Entonces comienzan y terminan de forma abrupta o bruscamente. Podemos también hablar de precipitaciones sólidas, de alguna forma. Dentro de las precipitaciones sólidas, nosotros podemos hablar de la nieve, el aguanieve, chubascos de nieve y el granizo. En ese sentido, primero la nieve, ¿sí?, está constituida obviamente por hielo, hielo cristalizado, es decir, el agua se cristalizó, ¿sí?, formó un cristal. Y en su mayor parte estos cristales van a tener una forma como de hexágono, como de estrellitas como ramificadas. No sé si han visto estos dibujitos que a veces incluso le hacen a la nieve cuando son épocas navideñas. Entonces tienen estos cristales esas formas. Ahora, si la temperatura no ha descendido en exceso, los cristalitos se recubren de una película de agua y forman copos. Es decir, el copo ya no solo es como el cristalito de nieve, sino es este cristalito recubierto por una película de agua, ¿sí? Y las nieves vienen a caer a una velocidad inferior a la de la lluvia, sí, más o menos 80 centímetros por segundo. Vemos que es inferior porque acá veíamos, ¿no es cierto?, que la lluvia cae a 3 metros por segundo. Entonces, metros mayor que centímetros. Esta cae 80 centímetros por segundo si los copitos tienen un diámetro de 1 centímetro. Ahora está por otro lado el aguanieve, que solamente es nieve hundente o una mezcla de nieve con agua, con lluvia, digamos así. Esta se da frecuentemente en altas y medias latitudes. Empieza como nieve en las capas superiores y en su caída se va transformando en aguanieve, es decir, algunas
algunos cristales de agua, lo que hacen es fundirse, es decir, hacerse líquidos. Perdón, no, sí, fundirse sería la sí. Hacerse líquidos y eso produce una mezcla de agua con miel. Y estos pueden caer de forma continua, es decir, capaz más rápido que la nieve. De ahí se tiene lo que son los chubascos de nieve, que vienen a ser precipitaciones más con mayor cantidad de agua, más copiosa que una nevada ordinaria, y tienen las mismas características que el chubasco que acabamos de ver anteriormente, es decir, caen de un momento a otro, de forma violenta, terminan, empiezan y terminan rápido. Y aquí en este caso los copos de nieve son más grandes y son más irregulares. O sea, caen de una y son más grandes, más irregulares y de un rato para el otro se termina. Por otro lado está el granizo, eso sí hemos visto. Entonces el granizo son generalmente granos de hielo, ¿sí? O bolitas de hielo, normalmente translúcidos, esféricos o cónicos también puede haber. Y cuando caen sobre superficies duras pueden cubrirlos sin romperse. Ahora, cuando aquí cae granizo en Quito, hemos visto, ¿no es cierto?, queda todo blanco. Entonces es porque estos tienen otra constitución diferente a la nieve, son bolitas de agua. Y también pueden darse como los chubascos en periodos de tiempo corto, de forma abrupta, terminan e inician de forma drástica y puede caer un montón en un corto periodo de tiempo. Entonces vemos que tenemos estos dos tipos de precipitación, líquidas o sólidas. Un poco esto es importante para que quede claro que precipitación no solamente es cuando se habla de la lluvia como en estado líquido, ¿sí? Gotitas de agua, sino que también podemos tener estos otros estados dentro de la lluvia, que son estos estados sólidos. Veamos, vamos a ver, ahora vamos a ver como la pluviometría, ¿sí? Justamente que es como esta parte que nos permite conocer los instrumentos eh, para medir como estas precipitaciones. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de precipitaciones, hay diferentes mecanismos de formación tanto de nubes como de la precipitación como tal. Y claro, algo importante cuando se habla un poco de precipitación es el tema de la medición, ¿sí? Entonces, para nosotros poder medir, ¿sí? Esta cantidad de agua que se genera en una precipitación, aparece la pluviometría, ¿sí? Ahora esta pluviometría lo que busca es medir justamente la cantidad de agua o la cantidad de precipitación. Ahora se puede hacer como de forma práctica una cuestión muy sencilla, que es utilizando, por ejemplo, una regla, así lo más simple, ¿no es cierto? Una regla graduada de forma milimétrica, ¿sí? Que se la coloca en un suelo que no sea poroso, es decir, que no se filtre el agua, y bueno, se la deja ahí por un tiempo y esta va de alguna forma, el momento que llueve, en esta superficie se va a acumular una cantidad de agua, yo puedo ver en la regla y ya está medido, ya sería como de forma muy práctica y muy empírica, digamos así. Ahora, eso no se puede hacer así como a la ligera, sino que se debe generar justamente todo un sistema de medición, ¿sí? de esta agua de diferente manera. Ahora, dentro de esto van a existir como algunos instrumentos de medición, ¿sí? Los mismos que nos permiten de alguna forma obtener la información de las precipitaciones. Esta información puede ser igual de diferente índole. Se puede, por ejemplo, mencionar la distribución del tamaño de las gotas de lluvia, el tiempo de inicio y el tiempo de finalización de las precipitaciones,
la cantidad de precipitación, la intensidad de precipitación, siendo como lo que más le interesa a los estudiosos de este tema, la intensidad de precipitación para diseñar, sí, o determinar el diseño de las tormentas. Existen como, en general, dos medidores que registran la cantidad y la intensidad de la lluvia. Por un lado están los pluviómetros y por otro lado están los pluviógrafos. Entonces son dos cosas distintas, pluviómetro y pluviógrafo. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablamos de pluviómetros, ¿sí? Entonces estos van a ser recipientes abiertos que nos sirven para medir la lluvia. Las mismas que pueden como tener variaciones debido a los cambios de viento, al efecto de salpicadura incluso, y no son comparables a menos que el recipiente sea del mismo tamaño, forma y exposición similar, por lo que se han establecido diferentes patrones. Cuando nosotros hablamos de patrones, quiere decir que hay estándares, ¿sí?, para estas medidas, ¿sí? Y esto, en ese sentido, también hay estándares para instalarlos, hay estándares para operar con estos pluviómetros. Ahora, aquí está, el medidor estándar, ¿sí?, viene a ser el que se genera, el de la US National Weather Service, que tiene un colector de 20.3 centímetros de diámetro, ¿sí? Su forma de funcionar, o este estándar funciona de tal forma que cuando la lluvia pasa por el colector hacia el interior de un tubo de medición cilíndrico de un envase de demasías, ¿sí?, el tubo de medición también tiene una sección transversal igual a 1/10 de la del colector, es decir, 0.01 milímetros de precipitación, llenarán el tubo una altura de 1 milímetro. Ahora, también este contiene una vara de medición graduada y con esta vara de medición la lluvia puede ser medida con precisión de hasta 0.1 milímetros, ¿ya? Este medidor se emplea generalmente para mediciones de precipitación diaria y para ello un observador toma la lectura en la vara de medición a determinada hora todos los días. Entonces todos los días alguien que está midiendo tiene que estar yendo a ver y tomando el registro. Ahora también existen medidores otro tipo de medidores sin registro. Y estos son los medidores de almacenamiento. Entonces, estos se emplean para medir precipitación en todo un periodo de tiempo. O sea, si yo voy a medir un mes, entonces empleo este tipo de medidor. O si voy a medir 2 meses, depende ya del tiempo que queramos nosotros medir. ¿Sí? Y estos por lo general van a estar dotados de cámaras con mayor volumen de almacenamiento. Como van a estar algún tiempo, necesitan mayor volumen de almacenamiento y se pueden ubicar en lugares de difícil acceso para que nadie pueda como alterar esas mediciones, en donde se pueda ir tomando como donde no se necesite tomar estas lecturas diarias, ya que es muy complejo esta forma de medir. Ahora aquí nosotros podemos ver un pluviómetro. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí un aro de 200 centímetros cuadrados calibrado aquí. Tenemos lo que decíamos hacia arriba, el vaso colector, es decir, donde se va a recolectar el agua. Tenemos aquí todo de aquí de afuera, es un vaso protector del instrumento. Tenemos la vasija donde se va a ir almacenando y el soporte, ¿sí? El soporte de mi instrumento como tal, el mismo que va pegado a un poste. Y se lo debe colocar a unos 50 metros del suelo, a 1.50. Sí, no se lo coloca en el suelo, sino un poquito más arriba.
y de esta manera se va recolectando el agua en este medidor. Por otro lado, tenemos los medidores con registros o pluviógrafos, ¿ya? Estos instrumentos registran la precipitación de forma automática, es decir, ya no es necesario que alguien vaya, por ejemplo, a tomar todos los días la medida o a esperar que pase un tiempo y después tomar el instrumento y después medir, sino que estos ya son más automáticos. Y además estas mediciones que estos toman las hacen de forma continua, ¿sí? En intervalos de tiempo de hasta una semana. Entonces los intervalos de tiempo incluso creo se les puede poner el observador. Claro que estos son más costosos, pero también son más propensos al error. Sí puede haber un error en la medición. Sin embargo, cuando hay sitios de difícil acceso, así sumamente lejanos, remotos, las condiciones así súper densas, pueden ser muy útiles. La ventaja de estos es que estos también indican, aparte de la cantidad de agua, indican la intensidad de la precipitación. Qué tan intensa o no fue esa precipitación. Ahora, dentro de estos podemos encontrar tres tipos de medidores. Por un lado está el medidor de cubeta basculante, está el medidor de balanza y está el medidor flotador. El medidor de cubeta basculante lo que hace de alguna forma es capturar el agua por medio de un colector que es seguido por un embudo, el cual lleva el agua hacia el interior, ¿no es cierto?, de la cubeta, en donde existen dos compartimientos de 0.1 milímetros de lluvia, perdón, donde existen dos compartimentos. Ahora, si es que ya existen 0.1 milímetros de lluvia, harán que esta cubeta pierda balance, por lo cual esta se inclinará vaciando el contenido hacia el interior de un recipiente y moviendo el segundo compartimiento hacia el lugar de debajo del embudo. Entonces, por ejemplo, está así moviéndose eso. Y cuando el balde ya está inclinado, también lo que hace esta es accionar un circuito eléctrico y el aparato de registro empieza a medir la intensidad de la lluvia. Entonces, si ustedes se fijan, este mecanismo que tiene permite medir además la intensidad de la lluvia. Por otro lado, los medidores de balanza lo que hacen es pesar, ¿sí?, la lluvia que cae dentro del balde sobre la plataforma de un resorte o control balanceado. Entonces tiene un resorte que cuando empieza a llover, claro, se comprime, ¿no es cierto? Entonces eso hace que se pueda ir midiendo el peso del balde y del contenido. Y esto se va registrando en una gráfica. Y de ahí está el otro medidor, que es el medidor de flotador. Entonces dentro del compartimiento existe un flotador que sube verticalmente a medida que se acumula la lluvia. Este es el mismo mecanismo que utilizan, por ejemplo, los inodoros, ¿no es cierto? Entonces, cuando digamos, se va todo el agua de la cámara de agua del inodoro, hay una valvulita, no sé si alguien ha abierto, pero hay como una valvulita y hay una bolita, un flotador, que a medida que se va llenando el flotador sube. Y cuando ya llega al tope, digamos, la cantidad de agua deja como de alguna forma de colocar agua en esta zona. Entonces, más o menos, algo así es el mecanismo de este flotador, que sube a medida que se va acumulando el agua, ¿no es cierto? Porque como es liviano, va subiendo, ¿sí? Y además está dotado de un sifón que cada cierto tiempo va desalojando el agua que se almacena. Ese sería como el mecanismo general de este otro tipo de
pluviógrafo. Ahora aquí tenemos una figura de un pluviógrafo. Como ustedes ven, no está al ras del suelo, sino que está un poco más elevado, ¿sí? Y va a ir funcionando de acuerdo al mecanismo que esté empleando. Eso sería con respecto a medidores. Ahora, cuando nosotros también queremos hacer una medición, es necesario instalar también lo que se conocen como redes de medición, que es como un conjunto de estaciones que me permiten a mí ir midiendo la precipitación. Y en ese sentido es necesario como diseñar estas redes. No es así algo como empírico y nada más, sino que sí se necesita un conocimiento para el diseño de estas redes, para ver, yo qué sé, cuántos medidores necesito, qué tipo de medidores necesito, y ver que estos medidores que yo voy a colocar me permitan de alguna forma asegurar la evaluación una evaluación precisa de las precipitaciones en ese sentido. Y para eso se puede tomar en cuenta como algunos aspectos, como el uso que se les pretenda dar a los datos. ¿Para qué quiero esos datos? Yo puedo querer los datos, por ejemplo, para el diseño de una red de alcantarillados en la ciudad, ¿ya? Entonces voy a ver si esa red de medidores es como funcional a ese requerimiento. También puede ser que yo necesite como para un estudio de tormentas genéricas, ¿sí? O para determinación de promedios anuales. Depende. Entonces, el uso que pretenda dar yo a los datos es necesario tomar en cuenta antes de diseñar una red de medición. También otra cuestión a tomar en cuenta cuando se va a diseñar una red de medición es el tipo de precipitaciones en la zona. O sea, en el Ecuador o en Quito, ¿qué tipos de precipitaciones tengo? Sólidas, líquidas, mezclas entre sólidas y líquidas, dependen, ¿no es cierto? Son chubascos, veíamos, son lluvias, lloviznas, ¿qué son? Entonces se necesita tomar en cuenta ese tipo de cuestiones, el tipo de precipitaciones, ya que en algunos casos estas pueden, ¿no es cierto?, afectar, ¿sí?, las mediciones. Ahora también es importante tomar en cuenta si son de origen frontal o de origen no frontal, ¿ya? Ya que, por ejemplo, si son de origen frontal, se puede afectar la densidad de la red, ¿sí? En ese sentido es importante tomar en cuenta. Ahora también se puede hablar de una red menos densa cuando hay un tipo de precipitación convectiva, que por lo general son más puntuales. También se debe tomar en cuenta los efectos orográficos. Estos efectos orográficos podrían causar como distorsiones en las precipitaciones que puedan, por ejemplo, estar en zonas planas. Y por lo tanto, cuando es una zona plana, ¿sí?, no hay montañas, no hay nada, es necesario tener una red más densa para permitir una correcta evaluación de las lluvias. En los valles, por lo general, o sea, en lugares que sean como planicies. Ya. Ya, ahora es importante también que esta red sea planeada, ¿sí?, para producir una imagen representativa de la distribución de la precipitación sobre el área. O sea, cuando hablamos de representativa quiere decir que prácticamente nos muestre, ¿no?, la realidad de esa precipitación, pero además de eso también es importante tomar como en cuenta los costos de instalación, los costos de mantenimiento, los costos de accesibilidad, digamos, en zonas remotas es necesario tomar en cuenta para poder nosotros también empezar como a diseñar o a ubicar estas redes.
Ahora la Organización Meteorológica Mundial también como que ha dado como densidades mínimas de las redes para medir precipitaciones o recomendaciones de la densidad de una red. Por ejemplo, ellos recomiendan de alguna forma que para regiones planas, en zonas templadas, mediterráneas y tropicales, debe haber una red cuya densidad sea de 600 a 900 kilómetros cuadrados por estación, ¿ya? Ahora, para regiones montañosas en zonas templadas, mediterráneas y tropicales, de 100 a 250 kilómetros cuadrados por estación. Para pequeñas islas, montañas con precipitación irregular, de 25 kilómetros cuadrados por estación. Y para zonas áridas, también para los polos, de 1.500 a 10.000 kilómetros cuadrados por estación. Entonces, estas recomendaciones se las hace dependiendo en dónde queramos como estudiar. Ahora es importante también tomar en cuenta dentro de lo que es medidas de precipitaciones el tema de la precisión, perdón, de la precisión de las estimaciones, ¿sí? Esta precisión va a ser un poco la diferencia entre la precipitación captada, lo que captó mi instrumento de medida, y la que realmente cayó en esta zona. Ahora, esta estimación es de interés climatológico porque a mí me va a permitir de alguna forma tener, por ejemplo, cuando las personas, aquí no sé si se haga, pero hay diseños de tormentas y esas cosas. Cuando hacen este tipo de diseños es necesario saber qué rango de precisión yo tengo. Y también es necesario tomar en cuenta la exactitud de la medición para poder determinar un análisis adecuado y acorde a la realidad en la que se esté dando la precipitación. Ahora estas precipitaciones se pueden ver afectadas por errores como que pueden ser dados, por ejemplo, por la zona de estudio como tal, y pueden ser como, por ejemplo, un error en la medida puntual, o puedo yo también tener un error en la evaluación espacial, esos dos tipos de errores. Ahora es importante conocer esto cuando se está midiendo, porque en función de eso yo pongo un rango, un diseño, un rango de más o menos tanto por ciento, ¿no es cierto? Cuando hablamos error en la medida puntual, es importante tomar en cuenta el efecto, que el efecto de los vientos sí modifica las trayectorias de la caída de las gotas de lluvia. Y esto hace que los valores que sean registrados por el instrumento de medición sean relativamente menores a los que estaban sucediendo en la realidad, pero esto es por efecto del viento. Y por esto la precipitación medida puntualmente con pluviómetros es menor que la que realmente cae. Entonces es necesario tener en cuenta eso para después hacer nuestros estudios o nuestros análisis. Para poder estimar como este error se deben tomar en cuenta que no todos los sitios se toman valores 100% representativos, que no se deben tomar mediciones si tenemos dudas con respecto a la precipitación, que el conjunto de la precipitación es extremadamente grande en comparación con la muestra obtenida. También este error en la medida de puntual vendría a ser la suma de otro grupo de errores, es decir, que se debe sumar el error debido a la combinación de los factores meteorológicos, ¿sí? E instrumentales como errores por evaporación o por condensación en el pluviómetro durante el periodo comprendido entre el fin y el de la lluvia y su medida. También pueden ser errores netamente instrumentales, que el instrumento no midió bien, errores cometidos ya en la lectura del instrumento o corrección por accidentes imprevistos. Pudo haber que, no sé, el pluviómetro se volteó, se me ocurre. Ya entonces, eso genera obviamente un error. Ahora estos otros errores que decía,
son los errores de evaluación espacial. Estos errores de muestreo se dan más en términos de altura, ¿sí? Se incrementan con el área media de precipitación y decrecen con el aumento de densidad de la red. Es decir, si yo voy a tener, o para disminuir este error, yo tengo que tener una densidad de red más grande, digamos. Ya, por otro lado, como las lluvias de verano tienen una gran variación espacial, los errores promedios tienden a ser mayores que para los de invierno. Entonces, en verano va a haber mayor cantidad de error que en invierno. La base de evaluación de la precipitación caída en una zona son las medidas puntuales registradas en los distintos instrumentos que conforman la red en la que yo esté trabajando. Sí, entonces vemos que es necesario considerar algunos aspectos cuando nosotros hablamos de la medición de la lluvia, de la densidad de las redes de medición, etc. Y para eso, y eso nos sirve como para acercarnos más a la realidad sobre el tema de la precipitación. ¿Ya? Ahora es importante también tomar en cuenta la distribución espacial y temporal de las lluvias cuando uno va a hacer como mediciones, debido a que las lluvias no son uniformes, si van a variar de acuerdo al espacio, al tiempo, al viento, al patrón de circulación atmosférica, y esto va a depender de cada región. Entonces, cada región debe haber como, o debe tener como un estudio previo, incluso, sobre el tema de precipitaciones, para ver qué conviene, ¿no es cierto?, hacer. Por ejemplo, también se puede decir que las mayores precipitaciones ocurren cerca del Ecuador, eh, y también tienden a disminuir a medida que va cambiando la latitud. Entonces, ustedes saben, el Ecuador es como la parte más ensanchada, y a medida que la latitud va yendo hacia los polios, estas variaciones o las precipitaciones pueden disminuir. También puede haber esta variación debido a barreras orográficas, ¿sí?, que también van a tener que influir. Recuerden que cuando veíamos estas barreras orográficas, por ejemplo, el tipo de lluvia también cambiaba, ¿no es cierto? Porque tenían que, o las nubes cambiaban de dirección, y eso va a ir generando como otra dinámica. Se deben contemplar también factores geográficos, factores climáticos, cantidad de humedad atmosférica de la región, etcétera, para poder analizar. Ahora, un efecto importante sobre las precipitaciones es este de aquí, el fenómeno del Niño, al menos en el Ecuador, en Perú, en algunos lugares, debido a que este va a afectar, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿sí?, las áreas continentales en sí. O sea, afecta, este fenómeno del Niño afecta a Asia, Oceanía, Europa y América. En este caso habla de Perú, sí, también en Perú es bastante afectado por el fenómeno del Niño, y además las costas ecuatorianas. Aquí en el Ecuador, sí, cuando pasa o cuando es el fenómeno del Niño, ustedes han de ver que hay mayor cantidad de lluvia, inundaciones, etcétera. Entonces, cuando uno está haciendo un estudio pluviométrico o de pluviometría, es necesario tener en cuenta cómo este tipo de cuestiones, como el fenómeno del Niño, al menos para el Ecuador, para uno acercarse a la realidad de lo que está pasando debido como a estas alteraciones meteorológicas que puede generar este fenómeno, ¿sí? Y eso hace obviamente que también las precipitaciones cambien en su intensidad, en su cantidad, en tiempo, etcétera. Ahora eso sí sería, por ejemplo, es importante como tener en cuenta eso, y en este caso estudiar las precipitaciones para diseñar, por ejemplo, planes de contingencia más adecuados, planes de prevención más adecuados,
¿sí? De desastres que provoca al final la intensidad de las precipitaciones. Ahora también esta variación de la precipitación en una tormenta puede estar dependiendo de varios factores como la magnitud, la duración y el tipo de tormenta. Por lo tanto, no se puede aplicar el mismo patrón a todos. Claro que yo puedo generar patrones, ¿no es cierto? Pero no los mismos patrones son para todos los lugares, para todas las regiones ni para todas las zonas. A nivel de Ecuador, al menos para cada zona debería haber un patrón distinto, porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos al oriente observamos tipos de lluvia que son sumamente abundantes, son una dinámica totalmente distinta a las lluvias que se dan, por ejemplo, en Quito o en la sierra, o incluso en la sierra de una ciudad a otra, por ejemplo, comparando Ibarra con Quito, son totalmente diferentes el tipo de las lluvias que se dan tanto allá como aquí, o incluso la intensidad de lluvia, o incluso la cantidad de agua que cae. Entonces es necesario generar patrones de acuerdo al área de estudio. Ya, ahora un elemento importante en las mediciones es la precipitación promedio sobre un área. Entonces es como la media, de alguna forma, de agua sobre un área. Para poder sacar esta cantidad promedio de precipitación sobre un área, es necesario, obviamente, determinar un intervalo de tiempo o un tiempo necesario en cual se puedan basar los valores puntuales registrados en cada medidor que conforma la red de medición. Ahora, en función de eso han surgido como algunos métodos para esto. El método de la media aritmética, sí, que ese es como el más sencillo. La media aritmética no es nada más que el promedio, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir el promedio? Que sumo todos los datos que ya he obtenido, divido para el número de datos y tengo mi promedio o mi precipitación promedio. Eso es todo. Entonces, consiste básicamente en hallar la media aritmética de las cantidades de agua en todos los puntos y ya está. Ahora este puede proporcionar buenos resultados si la distribución de los puntos sobre el área es uniforme y la variación en las cantidades individuales de los medidores no es muy grande, entonces no hay grande variabilidad. Ahora, si hay gran variabilidad, este método no es recomendable. Ahora, por ejemplo, cuando se diseña un sistema de alcantarillado, yo creo que no se debe coger como la precipitación promedio, sino más bien la precipitación máxima, porque de ahí vienen como algunos desastres cuando ya sobrepasa la promedio. De ahí podemos encontrar el método de Thyssen. Este se emplea cuando no es uniforme la distribución de pluviómetros, ¿sí? Dentro del área en donde se está considerando hacer la medición. Para calcular esto se define primero la zona de influencia de cada una de las estaciones, el trazo de líneas entre estaciones cercanas y estas líneas se bisecan, ¿sí? Con perpendiculares y se asume que toda el área encerrada dentro de los límites formados por esta intersección de estas perpendiculares en torno a la estación ha tenido una precipitación de la misma cantidad que la estación. Entonces yo pongo una estación aquí, una estación acá y hago una bisecación con líneas perpendiculares, determino un área alrededor de mi estación y vamos a asumir que toda esa área alrededor de la estación tiene como los mismos datos prácticamente. Ya, ahora esto se debe ir como calculando el área encerrada por cada estación y se la debe ir relacionando con el área total, ¿sí? Se sacan pesos relativos para cada pluviómetro y posteriormente el valor de la precipitación promedio se obtiene a partir de un promedio ponderado.
Entonces es un método un poco más complejo como tal, pero puede ser usado. De ahí está el método de las isoyetas. ¿Sí? En este caso, las isoyetas vienen a ser contornos de igual altura de precipitación que se calculan a partir de interpolación, que es otra cosa diferente a la bisecación. ¿Sí? Se interpola entre pluviómetros adyacentes. ¿Sí? Las áreas entre isoyetas sucesivas son medidas y se multiplican por el promedio de precipitación entre las isoyetas adyacentes. El promedio total para el área es entonces la sumatoria de este producto entre el área total considerada. Ya este método tiene de alguna forma una ventaja, ya que las isoyetas pueden ser trazadas para tener en cuenta efectos locales y también por ello posiblemente el que mejor nos aproxima a la verdadera precipitación promedio. Entonces aquí tenemos como los diferentes métodos que hablábamos. La media aritmética es el primero. Entonces lo que se hace, como si ven aquí ustedes tienen como una distribución de estaciones, entonces se sumarían todos los resultados, se divide y ya está. Ahora, el de los polígonos de Thiessen, que decíamos que era para zonas irregulares, igual estos números son como las estaciones, entonces digamos cojo este, ¿sí? De este trazo como una línea perpendicular hacia acá, ¿sí ven? Y dentro de este yo voy a ir determinando como un punto en el centro, entre el punto, digamos, el punto 37 y el 28 llego al centro. De este centro trazo una perpendicular. Entre el 16 y el 37 trazo una perpendicular. Y si se fijan, esto me va dando como áreas. Entonces, esta área que está ya con líneas continuas viene a ser el área del punto 37, ¿sí? Y toda esta área vamos a asumir que tiene las mismas medidas que este punto. Y lo mismo hago para los otros puntos. Entonces, uno punto con punto, en el centro trazo perpendiculares y me va a dar otra área. Y así sucesivamente. Entonces, cada área se asume que está representada por los datos de cada punto. Y una vez que se asume eso, se hace como todos los promedios. Y las isoyetas, que vienen a ser como líneas de nivel más o menos, en cambio, tienen otra lógica que es para interpolación. Igual ustedes ven las estaciones con los puntos. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo el punto 38, el 37, entonces voy a lanzar una isoyeta, ¿sí? Que vaya como más o menos una curva de nivel. Y lo mismo va pasando acá, el punto 126, 120. Aquí tendría el punto 100, o sea, van siguiendo como el mismo patrón del anterior, solo que un poco más grande. Y en algunos casos, claro, van a cruzar y en otros no. Si ustedes fijan, más bien las estaciones quedan como por dentro. Y lo que se hace dentro de las isoyetas es que las áreas entre las isoyetas son medidas y se multiplican por el promedio de la precipitación. ¿Qué es un área entre las isoyetas? Es justamente esta área que se va dando aquí, ¿sí? Entre esta línea y esta otra. Entonces aquí, esta línea y esta otra. Entonces calculen esas áreas y luego se multiplica por el promedio de la precipitación, que es el otro método. Esos serían como los métodos de precipitación, de determinación de precipitación promedio. Así estamos viendo más como teóricamente este asunto, que sí necesitaríamos como estar presencialmente para explicarlo bien, tener algunos puntos reales sobre esto. Eso sería como un poco sobre el tema de precipitaciones, ¿sí? Hemos visto instrumentos de medidas, tipos de precipitaciones, mecanismos de precipitación. Hemos visto también el día de hoy
el tema de las redes o estaciones que se deben establecer y los métodos para estimar una precipitación, que son como estos tres que acabamos de ver. Vimos los tipos de nubes también en esta clase. Por el día de hoy nos quedaríamos en esta partecita para continuar de alguna forma la siguiente clase. La siguiente clase me gustaría hablar del análisis de tormentas, y también vamos a hablar como de un fenómeno relacionado con el tema de las precipitaciones, que sería la lluvia ácida, que ya nombré un poco en el tema del agujero de ozono. Pero la lluvia ácida también es importante analizarla, ya se relaciona también con fenómenos atmosféricos, en este caso más con las precipitaciones, y es necesario entender por qué se da. Eso hablaríamos en la otra clase para continuar un poco con la materia. Eso, y sin más, por el día de hoy despedirme. Nos veríamos en el siguiente video, en el video número 4, ¿sí? Para hablar un poco más sobre el tema de las tormentas. Eso. Entonces me despido deseando una buena tarde y un buen día a todos.